Muy buenas noches. El tema que me tocó para ese laboratorio de anatomía radiológica es el tema sobre las suturas del cráneo. Como podemos observar, las suturas craneadas son bandas fibrosas de tejido que conectan los huesos del cráneo y que están compuestas de tejido conectivo fibroso. Entre esas suturas tenemos la sutura coronal, la sutura escamosa, la sutura lamboidea y la sutura sagital. Como podemos observar en esa radiografía de rayos X en proyección lateral del cráneo, las podemos observar un poco mejor, que están señaladas pues como eh, por esas flechas de color rojo. Aquí tenemos entonces la sutura coronal. Esa sutura coronal es la sutura que separa el hueso frontal de los parietales. Es como la que va como por la mitad de todo el hueso frontal. Tenemos la sutura sagital, es la sutura que separa los dos huesos parietales del hueso de la línea media. Tenemos la sutura lamboidea, que aquí lo podemos observar. Esa sutura está por detrás de la sutura lamboidea y separa los dos parietales del hueso occipital. Y tenemos la sutura escamosa, que es esa sutura escamosa, está formada por la unión inferior de cada hueso parietal con el hueso temporal respectivo. Aquí podemos ver en esa parte del cráneo o de esa radiografía en posición frontal la sutura sagital, que la podemos ver un poco mejor aquí en esa parte, y tenemos la sutura lamboidea. Aparte de eso, tenemos pues como dos conceptos, uno que es la diástasis. En el embarazo es una afección que sufren algunas mujeres y que se nota después de haber dado a luz. La diástasis significa que los huesos verticales de la pared abdominal, denominados músculos rectos, se separan durante el embarazo para dejar espacio al útero. También tenemos la luxación, es una separación de los dos huesos en el lugar donde se juntan, es decir, en la articulación. Se denomina articulación luxada aquella en la que los huesos ya no están en su posición normal. La persona que sufra esa lesión sentirá un gran dolor y no podrá mover esa extremidad, y además notará una notable deformidad en forma de bulto. Cuando ocurre una luxación parcial o incompleta se denomina subluxación. Como aquí podemos observar, tenemos una radiografía, son rayos X en luxación posterior del codo. Podemos ver el húmero. Podemos también observar en esa radiografía el cúbito y el radio. Adicional a eso, también tenemos una luxación posterior del hombro, donde también podemos identificar varias partes de ese, que podemos identificar el acromión, la clavícula, la escápula, el húmero, y tenemos dos articulaciones. Tenemos la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. La articulación del codo, como lo podemos ver en esa imagen, en anatomía el codo es la articulación que une el brazo y el antebrazo, conectando la parte distal del húmero con los extremos proximales del cúbito y del radio. También tenemos los tipos de fractura, como lo podemos ver en esa imagen. Tenemos las fracturas transversales, que son perpendiculares al eje largo del hueso. Tenemos las fracturas oblicuas, que esas se producen en ángulo, como lo vemos en la imagen. También tenemos las fracturas en forma de espiral, que esas implican un mecanismo de rotación en las radiografías y se distinguen de las oblicuas por más de un componente paralelo al eje largo del hueso, al menos en una proyección. También tenemos las fracturas conminutas, esas tienen dos fragmentos de hueso, incluyen las fracturas segmentarias, que son dos rótulas separadas en un hueso, y tenemos las fracturas por avulsión. Esas se deben a que un tendón o un ligamento desplaza un fragmento óseo, como lo podemos ver en esa imagen. También tenemos las fracturas impactadas, son los fragmentos óseos que son impulsados unos contra otros, lo que acorta el hueso. Esas fracturas pueden visualizarse como una
densidad anormal en las trabéculas o irregularidades de la córtica ósea. Tenemos las fracturas del torus, es el doblez de la corteza ósea, y las fracturas en tallo verde son roturas en un solo lado de la corteza, son las fracturas más o menos que se dan como en la niñez. Aquí en esa radiografía podemos observar en esa flecha de color rojo, está en vista lateral una fractura del peroné distal y se visualiza como una pequeña zona radiolúcida y una discontinuidad, o sea, como un salto de la corteza. En esa siguiente imagen también tenemos una fractura de tobillo donde afecta el maleolo lateral y respeta el maleolo medial. Para esa radiografía en ese caso tenemos pues como una fractura de clavícula, como lo podemos observar aquí en la imagen, y esa vista radiológica anteroposterior muestra una fractura desplazada del tercio medio de la clavícula. Adicional a eso tenemos esa fractura del quinto cuello de los metacarpianos. Esa es una proyección anteroposterior de la mano. También les voy a hablar en el momento sobre las fracturas que tenemos o que posiblemente podemos tener en el cráneo. Esa radiografía del cráneo muestra una fractura de la sutura lamboidea. Está en proyección lateral, como lo podemos ver en esa imagen o en esa radiografía, y que la está señalando estas flechas de color rojo. También tenemos esa otra fractura, esa está en posición sagital, y se aprecia la fractura en la base del cráneo. Es la flecha esa roja que nos muestra aquí la imagen. También tenemos una fractura sobre el seno longitudinal superior y contusión subyacente, que la podemos ver aquí en esta imagen, como se puede visualizar en un rayos X la fractura en esa parte del cráneo. Eso sería pues como todo el tema que me tocó como para exponer en la clase de anatomía radiológica. Muchísimas gracias.